Bendiciones, pueblo del Dios Altísimo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros y su apreciable familia. Nuevamente les saluda su amigo, su hermano en el Señor, el pastor Vicente Cortés, de aquí desde la plataforma de Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica. También quiero mandar saludos a los hermanos de Centro Evangélico Santidad y Amor, aquí en la ciudad espacial de Houston, Texas. En esta ocasión, pues, estaré hablando acerca de un texto muy conocido, el cual muchos dan su interpretación, su punto de vista, y hablo acerca de Génesis 1:26. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que yo diga hoy no va a cambiar absolutamente nada de lo que ya se ha dicho. Solo lo vamos a analizar y voy a dar mi punto de vista, cómo yo creo o interpreto este texto. Vuelvo y repito, nada va a cambiar en absolutamente nada. Yo solo daré mi punto de vista porque pues esto ya es algo que los rabinos, los teólogos del primero, segundo y tercer siglo dijeron y opinaron. Y hasta el día de hoy pues muchos han dado una interpretación y nada ha cambiado, seguimos en las mismas. El punto de vista solo es, o el motivo de este video es solo de analizarlo, mirarlo, observar, ¿verdad? Meditar en estos interpretaciones o lo que estos rabinos teólogos creen. Pero antes de empezar, hay algo que yo sí creo y no tengo temor en equivocarme. Es algo que yo creo con todo mi corazón y que a muchos se les es difícil aceptar, se les es difícil creer. Y esto es lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y también el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 11, verso 33 al 36, él dice: Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra inescrutable? Inescrutable es un adjetivo que se utiliza para describir algo que no puede ser escrutado, averiguado o comprendido debido a su profundidad, complejidad, inmensidad o misterio. La palabra inescrutable proviene del latín inescrutabilis, que significa literalmente que no puede ser escrutado, como dije, y esto es debido a su profundidad, complejidad, inmensidad o misterio. También se puede utilizar para describir algo enigmático o inescrutable. Nosotros los ministros, al momento de leer y dar una interpretación de algún pasaje tan complejo como este de Génesis 1:26, debemos tener esto que Moisés y el apóstol Pablo dijeron. Debemos ser cuidadosos al momento de interpretar las Sagradas Escrituras y llegar a conclusiones ligeras. Yo creo que hay cosas que aún no han sido reveladas a los hombres. Dios las ha mantenido ocultas en su sola potestad, porque son
de Él y para Él. Hay cosas que nuestra mente natural no pueden comprender. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad o de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo describe el misterio de la piedad como grande. Él usa la palabra indiscutiblemente. Esto quiere decir incuestionable, o sea, no hay argumento para discutirlo. No se puede discutir. Pablo usa el sufijo es, que determina tiempo presente. La palabra es la tercera persona del singular del tiempo presente de ser. Mientras que este misterio de 1 de Timoteo 3:16 es grande y difícil de entender, como dice Pablo, en 1 de Corintios 15:51, Pablo hace saber un misterio que había estado guardado y que ya no. Él dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, Pablo está diciendo: les voy a decir un secreto que había estado guardado. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, etcétera, etcétera. Hay cosas que nos han sido reveladas y otras no. Y con esto debemos estar tranquilos, porque las no reveladas son de Dios y las que son nuestras. Ahora bien, quiero compartir con usted las 6 opiniones que dan acerca de Génesis 1:26. ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Esto es lo que algunos rabinos, teólogos pensaron. Primero, Dios consultó con su corte celestial. En su infinita humildad, Dios consultó su corte celestial. Antes de crear al hombre, Dios estaba hablando con los ángeles y tomando consejo de ellos, pidiéndoles su opinión. ¿Por qué un Dios infinito requería el consejo de alguien más? El comentarista Rashi explica, basándose en el Midrash, que fue un acto de humildad, puesto que el hombre se parece en algunos aspectos a los ángeles. Estos podrían sentir celos. Por lo tanto, Dios tomó en cuenta su opinión y consultó con ellos de antemano. ¿De dónde sale esta opinión? Bueno, se basan en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 18 al 20. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién undicirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Algo similar encontramos en Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este es el primer punto de vista o la primera interpretación que le dan a Génesis 1:26. Todos los que creen que sucedió de esta manera se apoyan en estas escrituras que acabo de leer. Segundo, dicen que Dios estaba dirigiendo a la tierra, instruyéndola para que diera a luz el cuerpo del hombre. Hagamos, y nosotros implica que tanto Dios como la tierra crearían al hombre.
la tierra produciría el cuerpo del hombre en un proceso controlado por Dios. Y Dios respiraría directamente en el alma del hombre. Y ellos se basan de acuerdo a la cita bíblica de Deuteronomios 30:19, en donde Dios llama el cielo y la tierra por testigo de lo que Él estaba declarando a Israel, donde Él les dice: yo he puesto delante de ustedes el camino del bien y del mal. Yo los aconsejo, escojan el camino del bien para que vivan ustedes y su descendencia. Tercero, dicen que Dios se dirigía a toda la creación, pidiéndole a cada parte que contribuyera con sus diversas fortalezas y cualidades a la creación del hombre, porque el hombre es el pináculo de la creación de Dios y contiene los elementos de todo dentro de él. Toda la creación se refiere a lo terrenal como a lo celestial. ¿Será esto posible? Que toda la creación opinó en la creación del hombre. Cuarta opinión. Hay quienes opinan que Dios usó lo que se conoce el plural majestuoso, o sea, el plural de majestad, que proviene del latín pluralis majestaticus, y también se conoce como singular de intensidad. El término plural majestuoso o pluralis majestatis se refiere al uso de una palabra plural para referirse honoríficamente a una sola persona o entidad. Lo es también llamado el plural de respeto, el honorífico plural, o el plural de excelencia, o el plural de intensidad, también llamado plural real. Es el uso de una palabra plural como el pronombre nosotros o nos para referirse a una sola persona. El plural majestuoso enfatiza algo u honra a alguien de una manera estilística. Básicamente, cuando un miembro de la realeza, refiriéndose a sí mismo, dice nosotros en lugar de yo, aquí está usando el majestuoso plural. El Dios único habla de sí mismo en plural, nosotros y nuestro. Quinto, Dios estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Se cree que Dios y el Espíritu Santo y el Hijo estaban juntos cuando Dios se dirigió a ellos diciéndoles: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchos toman como ejemplo Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo eso, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También toman, por ejemplo, o como apoyo, Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Basado en estos textos, se cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaban acerca de la creación del hombre, aunque fue el Padre que creó al hombre. Y por último tenemos la sexta. Dios estaba hablando con su sabiduría. Proverbios capítulo 8, verso 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Esto es un relato poético de la creación. El personaje principal no es Jehová como tal, sino la sabiduría. La sabiduría está personificada como una mujer, pero detrás de esta personificación claramente tiene atributos divinos. Algunos la han identificado con la segunda persona de la Trinidad, basándose en que Jesús también es llamado la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:30, oh Señor, cuán múltiples son tus obras, con sabiduría los has hecho a todos. Salmo 104, verso 24, Él es quien hizo la tierra con su poder, quien estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Jeremías capítulo 10, verso 12, capítulo 51, verso 15, el Señor fundó la tierra con sabiduría, por entendimiento estableció los cielos, y por su conocimiento se abrieron los abismos, y las nubes dejaron caer el rocío. Estos son los 6 puntos de vista que aquellos hombres del primero, segundo y tercer siglo dieron acerca de Génesis 1:26. Si haya más, no lo sé. Puede que sí. Podemos estar a favor o en contra de algunos de estos puntos de vista, y esto es para examinarlo y meditarlo. Yo también creo, y lo vemos en la Biblia, que toda la creación estuvo presente cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero la pregunta es, ¿a quién Dios le dice o le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Lo siguiente es solo mi humilde opinión. Si Dios consultó con su corte celestial, o sea, con los ángeles, con los querubines, con los serafines, con los arcángeles, antes de crear al hombre, entonces, por lógica, también tuvo que haber consultado con el Hijo, a quien Él envió al mundo, que estuvo con Él desde antes de la creación. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Colosenses 1, verso 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Si el Padre consultó con su corte celestial, por ende, tuvo que haberlo hecho también con el Hijo. Porque si nos apegamos al lenguaje y gramática escritural de la Biblia, como lo dice Juan y Pablo, el Hijo también es parte de esa corte celestial, porque Él existió con el Padre desde antes de todo lo creado, tierra, cielo y mar. Y esto es mi humilde opinión.